Pues implementar o no implementar. Creo que esa es una de las preguntas más importantes, al menos de las que más hemos escuchado con respecto a Windows Hello for Business cuando hemos hecho algunos de los proyectos con clientes. Y pues con eso arrancamos, ¿no? Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo están? Sí, ¿cómo Hola, hola. se llama acá? Migesa Cloud Wizards o Entrenando a Yanei. Eso. Está bien. Oigan, el tema de hoy, Windows Hello hay dos, hay que diferenciarlos. Está Windows Hello comercial o para usuario final o para personas y está Windows Hello for Business. Específicamente nos vamos a centrar en Windows Hello for Business. Cuando la presentamos en muchos escenarios de clientes, incluso yo creo que todos los clientes donde hemos hecho proyectos, no existe una implementación, número uno. Y número dos, cuando la comentamos, típicamente la visualizan como una solución, digamos que de menor seguridad, pero mi impresión es de que así se percibe siempre y tiene que ver con que Windows Hello cuando lo implementas, pues te pide un PIN y típicamente el PIN por default es un PIN de 6 caracteres. Cuando ya se están hablando de tener contraseñas de 8 caracteres, complejas, etcétera. Entonces, cuando comparan así literalmente un PIN de 6 caracteres contra las recomendaciones de industria de tener una contraseña segura, ya está, se habla de 14 caracteres que se cambia cada X tiempo, etcétera, pues suena un poco difícil. Quiero arrancar esta conversación hablando de Windows Hello for Business y sus características y principales diferencias. Van a tener disponibles este enlace. Este artículo básicamente es el resumen, el principio de todo el temario alrededor de Windows Hello for Business. Windows Hello for Business lo podemos implementar on-premise o lo podemos implementar en la nube. Aquí vamos a hablar de cómo implementarlo en la nube. En la nube, sencillo. En on-premise, ¿vale la pena? Sí, pero es bastante complejo. Y vamos a ver nada más aquí como que el temario. De hecho, una forma en que lo pueden ver, si lo quieren ver en español, pues aquí también con traducción de máquina, lo pueden ver en español. Por ahí otro truco bastante clásico, no sé si lo sepan, pero si estás en inglés, ahí donde está learn.microsoft.com /es o .mx, cambias la URL, pero nada más cambias dos datitos. En vez de que diga... Ahorita lo hacemos así. Este de A ver, aquí, abre. ESMX, ¿no? Ajá, ponle es. Ya, pues me lo voy a cambiar a español de España. Sí, y luego lo podemos poner acá como MX. Así es. Te ahorras un viaje. Pero bueno, vamos a ver información general, conceptos, cursos, configuración y administración, igual conceptos, guía paso a paso y cursos. Entonces, aquí está todo lo que necesitamos saber. Vamos a ver la introducción para Windows Hello for Business, algunos datos interesantes que encontraremos por acá. Incluso aquí vamos a leer la sección en donde dice la diferencia entre Windows Hello y Windows Hello for Business. Entonces, Windows Hello para empresas reemplaza la contraseña por una autenticación segura en 2 fases o de multifactor. Esa autenticación consta de un tipo de credencial de usuario que está asociada al dispositivo, muy importante, y usa un PIN o biométrico. Windows Hello soluciona los siguientes problemas de contraseñas. Las contraseñas seguras resultan difíciles de recordar, por lo que los usuarios suelen reutilizarlas en varios sitios y ponerlas en un notepad en su pantalla. Las infracciones en el servidor pueden dejar expuestas credenciales de red simétricas. Las contraseñas están sujetas a ataques de reproducción. Los usuarios pueden dejarlas sin querer expuestas a ataques de suplantación de identidad. ¿Y qué se refiere esto? Cuando utilizas Windows Hello for Business, el PIN está asociado única y exclusivamente a la máquina. Y si te la llegan a robar ese PIN, si alguien llega a enterarse de cuál es tu PIN, adivinen que ese PIN no sirve para absolutamente nada. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué digo que no sirve para nada? Porque cuando te roban una contraseña, digamos la contraseña tradicional del sistema operativo Windows, tienen tu usuario, tienen tu contraseña y pueden estar en otro dispositivo, en otra máquina, utilizando tu usuario y tu contraseña para acceder a los sistemas y a los datos, a la información a la que tiene privilegio tu usuario y contraseña. Si llegan a saber tu PIN y tu usuario, ese PIN sirve única y exclusivamente en esta máquina. Entonces tendrían que también físicamente robarte de la máquina, tener posesión de tu máquina. Y esa es la diferencia del universo. Y eso es lo más importante de Windows Hello for Business. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo capítulo. Diferencias. Diferencias entre Windows Hello y Windows Hello for Business o para empresas. Las personas pueden crear un PIN o un gesto biométrico en sus dispositivos personales para iniciar una sesión de forma conveniente. Este uso de Windows Hello es único para el dispositivo en el que está configurado, aún y que sea en la versión no para empresas, prevalece lo mismo, ¿no? Pero puede usar un hash de contraseña en función del tipo de cuenta de un individuo. Esta configuración se conoce como Windows Hello PIN de conveniencia y no está respaldada por la autenticación asimétrica, es decir, un certificado con clave pública y privada, ni la autenticación basada en cifrados. Y esa es la gran diferencia. Entonces, en Windows Hello for Business, que se configura mediante directivas de grupo o directivas de administración de dispositivos móviles, le hace Mobile Device Management, siempre se usa la autenticación basada
basadas en claves o basadas en certificados. Este comportamiento hace que sea más seguro que Windows Hello for Business. Pero lo que quiero que quede supremamente claro, el dispositivo que está configurando con Windows Hello for Business, que tiene un PIN o un biométrico, le va a servir única y exclusivamente en ese dispositivo. Segundo, se utilizan certificados. Ese certificado te lo va a entregar tu tenant en el caso de una implementación solamente de nube, se va a almacenar en el chip TPM y entonces el PIN lo único que hace, o para qué te sirve el PIN o tu biométrico, para tener acceso al módulo TPM que saca el certificado, y contra ese certificado y tu PIN es que va y autentica contra tenant de Azure Active Directory. En esta parte también, Manuel, hay que resaltar la parte de los dispositivos en cuanto a hardware son compatibles, sino con esta parte de seguridad de Microsoft. En la mayor parte de los nuevos dispositivos ya traen como un hardware integrado que es el TPM, que como mínimo debe de ser, si no mal recuerdo, la 2.0. Leamos más adelante. Dice, en Windows 10 y versiones posteriores, Windows Hello reemplaza las contraseñas. Cuando un proveedor de identidades admite claves, le hace Azure Active Directory, el proceso de aprovisionamiento de Windows Hello crea un par de claves criptográficas enlazadas al módulo de la plataforma segura TPM, Trusted Platform Module. Si un dispositivo tiene TPM 2.0 o es software, ojo ahí con esa parte, solo se permite acceder a estas claves y obtener una firma para validar la posición del usuario de la clave privada con el PIN o con el gesto biométrico. Entonces, ¿se puede sin chip TPM 2.0? Sí, pero la recomendación general es de que justamente por medio de políticas que potencialmente estén distribuyendo por Intune, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita, se le ponga específicamente de que TPM sea un requerimiento. Dicho lo anterior, TPM para Windows Hello for Business se necesita TPM 2.0. Vía políticas lo forzas a que sí o sí sea solamente con un TPM, con un módulo de plataforma segura. Aquí está incluso a detalle la imagen de cómo funciona la autenticación contra un proveedor de autenticación, le hace Azure Active Directory, y es toda la literatura que puedan acceder en learn.microsoft.com. Vámonos a utilizar esta misma documentación para hacer el deployment incluso. Isma. Sí, en esta parte también es importante comentar que para escenarios que solamente están enfocados hacia la parte de la nube, el método de autenticación que van a estar utilizando es por medio de MFA hacia Azure Active Directory. Entonces, eso es bastante importante que esté configurado desde un inicio. ¿Por qué? Porque realmente pues va a ser el paso de las credenciales hacia el dispositivo por medio de MFA. Entonces, ya no es necesario pues realizar todo esto, porque en algún momento, si tú no lo tienes configurado, por default te lo va a solicitar el dispositivo porque tú estás inscrito o tienes una contraseña o tienes un usuario directamente desde Azure. En algunas ocasiones me decían que por qué estaba pidiendo la autenticación de MFA cuando estabas realizando esto, y es precisamente porque viene como un requerimiento. Sí o sí tienes que pasar por aquí, tienes que tener habilitado MFA. Y obviamente pues algunas otras implementaciones que se pueden hacer híbridas, pero pues ya es harina de otro costal, ¿no? Entonces vamos a hacer el truquito acá de mi estimado Isma para ver estas instrucciones en español. Entonces le ponemos ESMX, ¡tarán! Implementación solo en nube. Entonces, paso número 1, ¿qué necesitamos para hacer la implementación en nube, ¿no? Entonces, el sistema le pide que se inscriba Windows Hello para empresas de forma predeterminada. Si desea utilizar Windows Hello para empresas en un entorno solo de nube, no se necesita ninguna configuración adicional. Entonces, es como estaba diciendo Isma, cuando tú estás haciendo una implementación de nube, solamente de nube, es decir, tú tienes un Azure Active Directory, no tienes un entorno de directorio activo local, y entonces unes un dispositivo Windows a Azure Active Directory, de entrada te va a decir, oye, haz la configuración de Windows Hello, y durante el proceso de la configuración de Windows Hello te va a hacer la solicitud de autenticación vía MFA, como lo vamos a ver en el siguiente video.
básicamente cuando tú estás ingresando a un dispositivo, digamos que ese dispositivo es autopilot, como el del video, entonces te va a pedir credenciales. Una vez que validó credenciales, va a seguir el proceso según configuración, pero al terminar y antes de darte acceso al escritorio, te va a hacer una solicitud de un PIN, configuras el PIN, una vez que configuras el PIN, te va a pedir el MFA y listo, ya te deja entrar al escritorio y ya tienes una máquina que está utilizando Windows Hello for Business. Entonces la pregunta todavía quedaría, ok, pero ¿cómo le hago cuando ya tengo un ambiente existente? Entonces, ¿cómo puedo utilizar Intune para los dispositivos que no estén configurados con Windows Hello for Business? ¿Cómo lo podríamos configurar? O incluso al revés, ¿cómo puedo hacerle? Porque yo no quiero implementar Windows Hello for Business, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y es que hay unos requisitos de licenciamiento. Necesitas una licencia P2 de Azure Active Directory y necesitas tener Azure Active Directory. Y una versión mínima de sistema operativo, ¿no? También. Me parece que tienes razón. Los requisitos previos de Windows Hello para empresas necesarios se encuentran en implementación solo en la nube. Tabla muestra los requisitos mínimos para cada implementación. Y aquí tenemos versiones de Windows, cualquier versión de cliente Windows compatible. En realidad, esto es prácticamente desde las primeras versiones de Windows 10, de Windows Hello for Business. Entonces, en los requisitos dice implementación solo en nube de Azure Active Directory. Entonces, ¿qué necesitas? Azure Active Directory. Necesitas autenticación MFA. Necesitas una solución de administración de dispositivos Intune, pero incluso Lo dice principal. opcional. Y acá está la suscripción a Azure Active Directory Premium, pero dice opcional, dice necesario para la inscripción de MDM automática cuando el dispositivo se une. Entonces, estas dos las marca como opcional y mucho tiene que ver con que, oye, si no los tienes y estás en un ambiente total y completamente de nube, entonces, ¿cómo distribuyes las políticas de que tengan ciertas configuraciones específicas para Windows Hello for Business? Pues tendrías que ir como que máquina por máquina con un archivo de GPO local, aunque los ponen aquí como requisitos, pues dice que es opcional, ¿no? Para las implementaciones híbridas, no nos estamos metiendo en eso. Implementaciones locales, menos. Aquí están, estos son los únicos requisitos para cuando lo haces en implementación en nube. Ahora sí, finalmente, vamos a hacer esa configuración. De hecho, vamos a seguir dos métodos y primero vamos a mostrar con cómo le podría hacer yo si no quiero que se implemente. Entonces, bueno, nos vamos a dispositivos, Windows, inscripciones o enrolamientos, Windows Hello for Business. Aquí podríamos hacer ambas acciones. Podríamos decir, oye, pues yo no quiero que se implemente y sería solamente cambiar la configuración. Entonces, número uno, ¿a quiénes quiero que se implemente? Aquí por default tiene todos los usuarios. Entonces, esta de todos los usuarios la podríamos configurar acá y le decimos, oye, Windows Hello for Business deshabilitado. Y fin, ya hacemos la política. Pero no lo vamos a hacer así. Y tampoco vamos a seguir esto, porque esta política que te va a generar, que por default se va a llamar All Users and All Devices y va a tener esta descripción, no la queremos a lo mejor lanzar a todos los usuarios, ¿no? Esta no es la ruta. La ruta, si quieres no estar utilizando Windows Hello for Business, esta podría ser y le pones deshabilitado. Si lo quieres hacer de forma paulatina o, por ejemplo, a dispositivos que ya tienes en tu ambiente, la alternativa es un Configuration Profile. Entonces hacemos un nuevo perfil de configuración. Ese nuevo perfil de configuración se basa en una plantilla y la plantilla, vamos a primero seleccionar sistema operativo, basados en plantillas. La plantilla va a ser una plantilla de identidad, que es protección de identidad. Y en Identity Protection o protección de identidad, ahí vamos a hacer la configuración. Vamos a ponerle Windows Hello for Business. Configuración de Windows Hello for Business de poco a poquito. En la organización, ¿no? ¿Y cómo lo haces de poco a poquito? Bueno, pues primero te agarras un grupo, a lo mejor de usuarios, y luego otro, ¿no? Entonces vamos a configurar Windows Hello for Business. Sí, ok. Aquí podemos jugar, por ejemplo, por default son 6 dígitos, ya lo sabemos. Y aquí podemos decirle, oye, puede ser, digamos que 8 como mínimo, podríamos definir un máximo, podríamos, permitir o incluso requerir de letras minúsculas, ponerle que permitir, mayúsculas, permitir, caracteres especiales, permitir, expiración. Aquí es otra pequeña gran discusión con el tema de la expiración de contraseñas, ¿no? La expiración de contraseñas es buena siempre y cuando no sea tan seguido. Al convertirse tan seguido, la gente simple y sencillamente utiliza 1, 2, 3, 4, 5 y lo único que va a cambiar es el dígito final. Entonces, la verdad es de que no es más de 180 días es mi preferencia. Vamos a poner 441 días. Historial de los pins, digamos que los últimos 2 no los puedo utilizar, ¿no? Que
nos pueda repetir. Y luego los elementos más importantes en esta configuración. Sí o sí tienes que utilizar TPM, sí o sí. Ese es el más importante. Oye, autenticación biométrica, sí, claro, y el PIN queda como un backup, como un respaldo si se te olvida tu huella digital o tu cara, por ejemplo. Eso es en caso de que la máquina tuviera el hardware. Claro. Luego no necesitamos, si estamos en un ambiente solo de nube, no necesitamos utilizar el certificado para acceder a ambiente on-premise, y si necesitamos, o si recomendamos utilizar las llaves de seguridad para firmarse. Habilitar o no habilitar recuperación de PIN, pues yo soy a favor porque eso es algo así como un autoservicio, y de nuevo, si el dispositivo no está en manos del usuario, ese ya de por sí ya es un problema y es extremadamente evidente. Yo soy a favor del autoservicio, lo dejaría habilitado, ¿no? Cada quien puede hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones en su propio ambiente. Y luego podemos agregar aquí los usuarios o los grupos, ¿no? Digamos que lo vamos a hacer de forma segmentada, y entonces seleccionamos acá a nuestros grupos uno por uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a aventar a todos. MDM Enrollment, ok. Básicamente todos los que están licenciados en este ambiente. Siguiente, crear, y vamos a ver cómo nos va. Tenemos a la máquina de Isma. Sí, una pregunta ahí. ¿Qué pasaría si una de las dispositivos que lanza la política no tuviera el módulo TPM? ¿Sí se dejaría loguear el usuario o marcaría algún error o qué pasaría? Nosotros específicamente le estamos solicitando que se guarde la información de los certificados en el chip TPM, de tal suerte que nos va a marcar un error acá en la consola de Intune, en donde digamos que el dispositivo no es compatible con el chip TPM, que de hecho eso es lo que nos va a pasar con la máquina de Isma, porque ahorita que me acuerdo es una máquina virtual y él no le está poniendo o no le habilita el chip TPM virtual. Entonces eso es justamente lo que nos puede pasar, pero pues ahí tenemos otra máquina con Jair y él sí la tiene habilitada con el chip TPM en Hyper-V. Entonces vamos a ver ambos escenarios, yo creo. Pues empecemos con el de Isma. Una vez que sincronice, va a recibir la política, y cuando reciba la política va a decir, ok, pero no hay chip TPM, y a él no le va a generar ningún tipo de invitación para que inscriba, sino que simplemente en la consola vamos a ver el error. Mientras yo me voy a poner acá a navegar a la lista de dispositivos. Tenemos a Jair con la 71 y la Isma, que son los dos equipos que queremos que reciban la política, y aquí tenemos oportunidad de monitorear y darle seguimiento. Entonces cualquiera de las dos que sincronice primero me avisan, ¿no? Yo aquí también les lanzo una solicitud de sincronización. Me la tiene que pedir, ¿verdad? Iniciando luego. Tendrías que reiniciar, creo. Sí, ahorita ya reinicié, de hecho. Vamos a ver. En la lista de solicitudes de configuración todavía no aparece. No, tarda un poquitín, ¿eh? Justamente me pasó lo mismo con esa, la de PCS comercial. Creo que nada más le pusimos Windows Hello for Business, WHFB. Entonces aquí en Configuration Profiles, Windows Hello for Business, tan ordenadito que estaba en el laboratorio y ya lo vine a arruinar. Entonces todavía no tenemos dispositivos. Todavía no se refleja. Dado que se lo asignamos a los usuarios y no al dispositivo, nosotros hicimos la asignación no al dispositivo, la asignación se la hicimos al usuario. Pero al final del día, las políticas se aplican en los dispositivos, solamente que cuando tú haces la asignación hacia un usuario, pues primero tiene que haber el suceso de, ok, me autentico. La máquina dice, el usuario que acaba de autenticar, se le deberían de aplicar estas políticas. Ok, déjame las agarro y las aplico en el dispositivo. Y básicamente el usuario sirve como un proxy para definir si la computadora debería o no implementar o configurar ciertas políticas. Es súper versátil esa habilidad, pero al final del día todas las políticas recaen en el dispositivo. Nada más en estas situaciones depende de que el usuario esté o no esté firmado en la computadora. Entonces, fírmense en sus computadoras, por favor. De hecho, yo reinicié y pues le di sincronizar y pues ahí está cargando a ver qué. Si ahorita reporta. A ver, vamos a generar otra vez el reporte. Nada por aquí. Ahí me regresé hasta acá. Bueno. Listo, ya tenemos un exitoso éxito. Vamos a ver a qué dispositivo se lo asignó. Porque como no sabemos en dónde se firmaron algunos de los usuarios. Te va a tratar en reportar, ¿eh? Sí. Listo, 71. Le hace test 1 Yahirox, el usuario. Soy yo. Entonces, aquí ya nos debería de aparecer si le damos un refresh estilo Yair. Ahí está. Windows Update, ¿eh? ¿Qué tal? Ándale. Windows Hello for Business. ¡Éxito! Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa si reinicias tu computadora, Yair. Les voy a compartir. Present. Espérame, presioné un botón que no era. También estoy viendo de que aquí no dice que tengas la versión
de TPM. No sé si lo habilitaste. Ahorita vemos, ahí voy. Ahí lo ven. Antes de que nos vayamos, de hecho, vete a File. No, lo que quiero ver es si está configurado el chip TPM o no en tu ambiente. Se me hace que nos vas a tener que compartir. El otro, ¿verdad? Sí, No, pero a ver. a ver, te salió una ventana separada, ¿no? Sí. El punto es de que si estás haciendo esto en un ambiente de máquinas virtuales, al menos en Hyper-V, en esa sección donde dice seguridad, tendríamos que tener habilitado la sección en donde El dice módulo de TPM. Encryption Support. Entonces Ya. tendríamos que habilitar ese módulo TPM. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita lo vamos a habilitar, ¿no? Entonces tu máquina virtual no lo tenía habilitado, pues lo estamos habilitando. Ese es el Hyper-V específicamente. Ok. Listo. Esto no es necesario, eso es para el tráfico entre host y guest. Con que le habilitemos el TPM, ya con eso es más que suficiente. El equipo ya recibió la política y vamos a ver. Vamos a ver. Ok, pasó directo. ¿Estás entrando con una Enhanced Session? Vete a View. Sí. Ok. En Enhanced no va a salir. Entonces la regreso a Basic. Sí, dale View. Sí, quita la Enhanced Session. Y otra vez, Ok. por favor. Le doy Sign Out. ¿Y eso qué quiere decir? Es que el Enhanced Session entras como si estuvieses haciendo una sesión de terminal hacia la computadora. Y la que no es Enhanced, como si físicamente estuvieras en la computadora. Ok. Se supone que ahí está en Basic, así que entonces... Y vale la pena comentar esa parte, ¿no? Si estás utilizando un ambiente de máquinas virtuales con Hyper-V, tienes habilitado Enhanced Session. Eso básicamente es como si entraras a la computadora con una sesión de terminal. Para entrar como si fuese emulando una máquina física, Enhanced Session no debe de estar habilitado. Y ese sí sería como que literalmente estar parado frente a la computadora. Ahí está. Ándale. ¡Tada! Entonces ahí sigue el proceso, que como parte del proceso, te va a hacer la solicitud del PIN. Sí, escríbenos qué es lo que estás viendo. Bueno, pues prácticamente vemos toda la parte pues de la configuración, del paso a paso que hay que seguir. Digo, son muy explícitos ahí, vaya. No hay como que una configuración muy difícil. Entonces vamos a darle aquí OK. Nos da el aviso de que la organización requiere que configuramos la parte de Windows Hello. Viene la opción del PIN o de fingerprint, la huella. El biométrico nada más. El- ¿Cómo es una máquina virtual? Pues cuál biométrico, ¿no? Y recuerda que también nosotros hicimos unas configuraciones particulares, si no me equivoco, el de entrada son 8 caracteres, entonces vamos a vivir también esa experiencia. Darle OK. Y bueno, ahí nos va a aparecer, o nos tiene que arrojar la pantalla para El MFA. el MFA primeramente. Entonces, déjenme lo confirmo. Esto es lo que les comentaba hace un ratito, de que debes de pasar por MFA, lo tengas o no lo tengas configurado. Eso viene por default. Y lo tengas o no lo tengas configurado, ¿no? Recalcado en el sentido de que si no lo tienes configurado, esto en lugar de solicitarlo, te va a pedir que pases por el proceso de inscripción a MFA. 8, ¿verdad? Sí, y mira que no te dice por ahí, ¿no? Debería Sí. decir cuáles son, ponen lo que sea. Le voy a poner 6. Ponerle. Caracteres complejos, mayúsculas y minúsculas los puse como permitido, no requerido. Ok. Entonces dale OK, a ver qué te saca. Si no se ve muy complejo, lo bueno es que sí te especifica cuántos tiene que ser. Ujú. O sea que son 8. Sí. Pues vamos a poner 8. Entonces. Y darle OK. Y listo. Nos muestra que ya fue configurado, que ya podemos iniciar a través del PIN. ¿Sí? Entonces le vamos a dar OK. Y pues para probarlo vamos a darle ahí cerrar sesión. Vamos a Sign Out. Normalmente viene así por default para ingresar nuestro password, pero vaya, no sé por qué me aparece esto. Viene aquí la opción también de PIN, que es la que configuramos ahorita. Entonces, prácticamente yo al ponerle el PIN, sin necesidad de darle Enter, que eso es otro de los detalles, va a acceder. En caso de que tú tengas resguardada la llave en una USB, tú la insertas y esa llave pues obviamente es la que va a ser como que el pase a tu sesión de Windows. Como un token. Sí, es sesión basado en FIDO y Windows Hello está certificado en FIDO, entonces puedes tener un dispositivo físico para autenticarte. Entonces es algún biométrico. El PIN típicamente en esos escenarios siendo como un respaldo y o de un dispositivo físico, ¿no? Bien, entonces nomás lo voy a completar sin necesidad de darle Enter, en automático detecta e inicia sesión. Y hasta aquí sería el proceso de configuración de Windows Hello for Business. Yo creo que también vale la pena, ya compartimos de que la tuya le hicimos una actualización a TPM, al dispositivo de tu máquina virtual, entonces vamos a ver si ya también leyó las propiedades acá. Ahí está mi pantalla y entonces en propiedades de hardware, a ver si ya nos está reportando. No, todavía no. Bueno. Ok, no dije nada. A ver, puede checar la mía ya está reiniciando. Le voy a dar un 5 Ya por mientras. aparece. Bueno, Hello for Business. Ya está. Sí, seguramente ahorita me va a pedir el mismo proceso. Pero como el tuyo no tiene el TPM, no sé qué es lo que pase. Veamos.
¿Ya lo habías configurado antes el PIN? No, este es un password. Te debería salir tal como le salió a Jair, Ya la es. pantalla azul. Aquí el detalle es de que sí se puede también agregar el TPM, pero hay que hacer una serie de pasos que prácticamente me tiene que reiniciar la computadora, me tiene que formatear la computadora porque hay que cambiar a Security Boot. Entonces, pues sí, no está funcionando por el hecho de que no tiene el TPM, pero está implementando las políticas, en efecto. Y aquí está, mira, ya lo encontré. Bueno, Aquí dice que Windows Hello for Business Prerequisites File Check. El dispositivo falló otra vez. al checar los requerimientos de hardware. Entonces, básicamente, tu máquina no cumplió los prerequisitos, no pudimos implementar Windows Hello for Business en tu máquina porque en la política le dijimos que el certificado se guarda única y exclusivamente en el módulo TPM. No tienes módulo TPM, entonces pues no cumple los requisitos y no se te implementó Windows Hello for Business. Bien, Correcto. pues ¿por qué no hacemos una pequeña recapitulación así breve y yo comparto mi pantalla? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer la implementación de Windows Hello for Business? Si es un ambiente total y completamente de nube, no necesitamos absolutamente nada. En caso de que ustedes por alguna razón deseen no implementar Windows Hello for Business, tendrían que hacerlo aquí. O sea, básicamente para cuando un dispositivo se está inscribiendo, como por ejemplo por Autopilot, la configuración por default en la inscripción, ¿no?, es para que se inscriba en Windows Hello for Business. Si no, explícitamente tendríamos que ponerle aquí deshabilitado. Si ya tienes en el ambiente de dispositivos, si quieres que los dispositivos se inscriban, hay varios métodos. Nosotros el método que seguimos fue a través de Configuration Profiles. Y con Configuration Profiles seleccionamos Windows 10 plantilla y tenemos una plantilla de protección de identidad. Ahí es en donde configuramos Windows Hello for Business. Incluso, si no me equivoco, también aquí en Account Protection también podríamos configurar Windows Hello for Business. Hasta ahí todo bien. Recomendaciones, y yo creo que con lo que quiero cerrar el capítulo. La implementación de Windows Hello for Business es increíblemente valiosa por el simple hecho, como comentamos en el principio, de que tienes que tener una asociación de usuario, dispositivo y Windows Hello for Business, le hace PIN o biométrico o incluso un dispositivo FIDO. Esa es la mayor seguridad porque te tendrían que robar el dispositivo. Aún así, a la contraseña o el PIN de Windows Hello y el dispositivo son los factores que tendrían que tener para que puedan hacer algo con tu usuario y los permisos que tiene tu usuario. Windows Hello for Business y ese PIN es asociado o es exclusivo por dispositivo. ¿Podrías poner en múltiples dispositivos el mismo PIN? Sí, no hay nada que te lo evite, ¿no? Pero pues también como parte de la educación y recomendaciones de seguridad cuando estás haciendo una implementación en una empresa, sea justamente de que si el usuario tiene más de un dispositivo, que utilice un PIN diferente para cada dispositivo. Lo complemento con otro tipo de cosas que probablemente generen controversia y es, yo estoy muy a favor de que la contraseña cambie muy poco, pero refiriéndome a este escenario, ¿no? Windows Hello for Business deja que la contraseña tenga un periodo de tiempo lo suficiente para que el usuario no esté tentado a que use la misma contraseña, nada más le cambie un dígito. Y sí, protección de la identidad, hay que combinarla con otro tipo de buenas prácticas. Una serie de esas buenas prácticas es que tengas las políticas configuradas, que para que se active en automático el bloqueo de la pantalla, ¿no? E incluso me voy un paso más allá y una característica que a mí me gusta mucho es la de bloqueo automático o bloqueo dinámico, es Dynamic Lock en inglés. Incluso aquí tengo la página. ¿Y qué es lo que hace Dynamic Lock? Literalmente lo voy a leer también otra vez de learn.microsoft.com, una fuente de información supremamente completa. Es una característica que bloquea automáticamente el dispositivo Windows cuando una señal de teléfono emparejada con Bluetooth cae por debajo de un valor máximo. Es decir, si tú tienes Dynamic Lock y asocias tu teléfono vía Bluetooth o emparejas tu teléfono vía Bluetooth,
Bluetooth, y cuando ese dispositivo se aleja, por ende la señal se reduce, en automático se bloquea tu dispositivo. Entonces, Windows Hello for Business, buenas prácticas, no cambies tan seguido la contraseña, no es necesario, en conjunto con otra serie de buenas prácticas para que se bloquee el dispositivo automáticamente, y además el bloqueo dinámico. Creo que ese es un ambiente, al menos hoy, 2023, lo suficientemente seguro para hacer una muy buena mitigación de riesgo. Pero bueno, señores, pues nos vemos en el siguiente episodio. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y También todos. hasta luego. Cuídense. Chao.